Hermano Felipe de la Torre, maestro, ¿qué tal? Bueno, aprovechando la ocasión para felicitar, caro fratello Filippo, hermano, buenas tardes, siempre un gustazo platicar como una especie de seminario, intercambiando formas, colores, ideas. La vida es un destino y el camino está lleno de arcoíris. Allá donde el poeta gritó al cielo, la lluvia llovió llorando, porque una tristeza embargaba el alma humana y solamente un filósofo podría discernir entre la claridad y la virtud. Ay de aquel que traiciona su oasis, solo desierto, aislado, caminando descalzo, hasta alcanzar la cumbre de la montaña, del cerro quemado, Viricuta. Los Virhárica son dueños del cielo, conocen la sabiduría. Hikuri, el dios del amor. Retomo, la grabación se cortó, no me di cuenta, y extiendo nuevamente el mismo principio de la investigación de Cinematics, que recupera procesos serios, científicos, que abordan el tema de la música, la vibración que genera y las formas y geometrías que produce. En este sentido, el primer ejemplo es en una lámina de metal colocar arena y hacerla vibrar con un arco de violín, y va a generar una geometría específica que se puede repetir el mismo ejercicio en cualquier circunstancia, y en conclusión, como cualquier ciencia, el mismo proceso genera el mismo resultado. Entonces, los investigadores de aquella época, estamos hablando del siglo XIX, principios de 1820 aproximadamente, llevaron a cabo este experimento por primera vez y encontraron como alrededor de 20 geometrías distintas según el tono con el cual se esté haciendo vibrar esta lámina donde se coloca la arena. Asimismo, en el proyecto Cinematic, cine de kine, de movimiento en griego, han generado, por ejemplo, aparatos que en el agua, al nuevamente colocar bocinas que generan tonos, que estos a su vez producen geometrías, y estas geometrías casualmente reproducen lo que ha existido en nuestro planeta. Por ejemplo, un trilobito de hace 300 millones de años tiene una cierta geometría que en el experimento se vuelve a crear. Entonces, hay una nueva inquietud de lo que apreciamos como realidad realmente es una ilusión. Desde el punto de vista del budismo, se habla que todo lo que hemos vivido, que tenemos un velo que nos impide ver la realidad, y para ellos esta realidad concreta que estamos atestiguando es un sueño. Lo mismo ocurre con el momento de pernoctar, de dormir. Nuevamente es un sueño, y también para ellos, para el budismo, considera que la muerte es una tercera también etapa del sueño, y que si logramos despertar vamos a verdaderamente conocer lo que es la realidad, ¿verdad? En este caso, retomo también otra filosofía muy importante que desarrolló el doctor Jacobo Grinberg, científico mexicano, que estudió con su ciencia de conciencia, y unió con chamanismo en México con una curandera llamada Pachita, que de la nada aparecía órganos como el corazón y los pulmones y los trasplantaba en gente desahuciada y les salvaba la vida. Y esto está prácticamente demostrado en esta práctica, en esta técnica y observación realizada por el doctor Jacobo Grinberg. Entre ellos también estuvo Alejandro Jodorowsky, el director de teatro, que creó la técnica que se llama
eh, es- eh, psicoteatro e incluso fueron llamados por la NASA ambos, doctor Jacobo Grinberg y Alejandro Jodorowsky, para entrenar a los astronautas en sus viajes al espacio, supongo porque esto implica ciertos riesgos que pueden quebrar la mente, el equilibrio emocional y así ir preparando a los viajeros del espacio para que no entren en esta crisis existencial, ¿verdad? Al mismo tiempo, hay otro elemento que estuve también revisando, que es Arthur Schopenhauer con su filosofía del pesimismo, pero también él habla de la forma en que apreciamos la realidad y llega a la conclusión que hay una especie de voluntad y que todo tiene esta voluntad, todo lo que existe en el universo, pero que está por encima de nuestro raciocinio, digamos que la vida tiene el proceso de generar vida, de reproducirse, y esto independientemente de lo que pensemos en épocas, en clases sociales, en religiones, esto va a darse tanto en la naturaleza como en los elementos químicos, en fin. Y en cierta forma a la conclusión que llega, pero no describe, pero uno lo puede extender, es que nuestro desarrollo mental en el proceso de la evolución ha llegado a una etapa con la cual nos denominamos Homo sapiens sapiens, pero si ha habido un proceso de evolución, suponemos que en 1 millón de años esto continuará y por lo tanto nuestro cerebro crecerá y quizás seamos una especie de Homo sapiens 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 a la n potencia, y en esta medida el cerebro tendría la capacidad con los sentidos de apreciar la realidad tal cual es, ¿verdad? Sin embargo, desde el punto de vista del budismo, existe un camino corto para llegar a la iluminación, al despertar. Y lo hizo Siddhartha Gautama, el Buda histórico, y ahora lo que yo estoy emprendiendo con mi tarea artística es tratar de fusionar la música con la pintura. Si bien ya existen intentos como la musicaterapia, o también cuando uno tiene el goce estético que puede apreciar obras geniales como el juicio final de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, sería indescriptible e insustituible lo que puede significar para el alma humana poder gozar de las obras de grandes artistas como Beethoven, Bach, y en pintura de tantos, desde Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, Picasso, en fin, tantos, ¿verdad? Y en este campo el arte, la ciencia están logrando dar pasos agigantados y han hecho estudios neurocientíficos de las vibraciones, como lo que conocemos en los megahertz, la forma en que esto incide en las ondas alfa, beta, gamma, delta, teta, y como cuando estamos durmiendo la vibración es distinta y que permite que el cuerpo descanse, el corazón también palpita con menor rapidez, está más pausado, y cómo uno podría en cierta forma generar a través de esta fusión música-pintura este tipo de conocimiento que logre arribar a un estadio superior de la conciencia humana prácticamente de manera natural, es decir, sin ningún esfuerzo, donde todos los seres humanos, sin excepción, pudieran arribar a esto que ya existe, que es que el universo somos todos, que somos el mismo resultado del polvo de estrellas. Hay un descubrimiento en Japón de una bacteria con la cual se creó la vida humana que conocemos con todas las diversidades, pero que en el fondo venimos del mismo principio, de la misma bacteria que se encuentra creo que a 3 kilómetros de profundidad en los mares de Japón, obviamente que está en todo el mundo, pero ahí la descubrieron, y ahora somos toda esta gran diversidad. Sin embargo, con la ciencia nos han puesto nomenclatura, nombres, apellidos, ¿verdad? Con estas clasificaciones, ¿verdad? De especies, mamíferos, vertebrados, en fin. Y suponemos que estamos distantes, sin embargo, somos lo mismo, somos vida. Y en el campo de avances de estudio de física cuántica con Jacobo Grinberg,
que maneja el principio del electromagnetismo, podemos llegar a la conclusión que no existe, como decía Albert Einstein, más que la materia que no se destruye, solo se transforma en energía. Entonces vamos a pensar que todo es energía, aunque sea materia, también los campos magnéticos de los objetos es parte del universo. Entonces, si pensamos que todo en común tiene energía electromagnética, entonces estaríamos hablando de ese espacio que nos es propio, que no podemos apreciar, como por ejemplo las ondas de radio que llegan a un aparato retransmisor como el iPhone o la televisión o la computadora, que no vemos las ondas, sin embargo esas ondas llevan toda una información desde un programa de televisión o unas noticias de radio, en fin. Y nuestros sentidos están muy limitados porque no podemos ver más allá del espectro luminoso de 7 colores, pero hay infrarrojo y ultravioleta que no percibimos con nuestro ojo. Y lo mismo pasa con el sonido, que no tenemos la capacidad de apreciar todos los sonidos con nuestro oído. Sin embargo, existen ondas por debajo de las ondas que captamos y también por encima. Y estas ondas generan psicológicamente ciertas respuestas, ciertos estímulos, que incluso dicen que hay un arma del sonido que usaron en la guerra de Irak, que incluso con el G5 de la política de geolocalización, que dicen que es un arma militar para el control de la humanidad, y nos lo están aplicando. Es decir, el mismo Hitler en el nazismo creó la idea de manejar en lugar del 340, creo que es el 420 megahertz, para que la idea del cerebro esté muy activada y descontrolada, como dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces es más fácil dominar a una gente que la tienen espantada, que es lo que pasa con las noticias que nos bombardean con malas noticias y nos traen siempre con amargura, congoja, angustia, y no nos dejan vivir el paraíso que realmente tenemos en este planeta, el único que hasta la fecha se conoce con vida en todo el universo, que es realmente una maravilla, es infinito. Entonces, en esta búsqueda que llamamos arte, pintura, quizás encontremos la fórmula para arribar a un espacio con el cual se ha llegado con el budismo y la iluminación, pero a través de estos estímulos que permitan al cerebro humano volverse a fusionar con lo que nos pertenece, que es la energía del universo. Y creo yo, sin duda, sin temor a equivocarme, que lo que domina el universo es el amor infinito. Y lo podemos pensar desde un punto de vista religioso, somos a imagen y semejanza de Dios, es decir, somos divinos, y podemos nuevamente arribar a esta esencia divina y realmente sentirnos afortunados, los 8.000 millones de habitantes y todas las especies vivas de la Tierra, de que provenimos de la misma energía divina, ¿verdad? Y cuando apreciamos la naturaleza como algo divino, quizás nos convirtamos como en hermanos San Francisco de Asís, en donde todos somos hermanos y hermanas, ¿verdad? La hermana luna, el hermano sol, la hermana agua y la hermana muerte, pero dice el santo San Francisco, pero que cuando llegue la muerte estemos confesados y sin pecado, para que no tengamos esta congoja, ¿verdad? Bueno, hermano, y a todos, saludos y bendiciones. Chao.